Me encuentro hoy acompañado de mi compañera Natasha Cambronero, editora de investigación de La Nación, y queremos pues hablar un poquito más sobre algo que ya hemos desarrollado mucho pues a lo largo de meses, que tiene que ver con el refugio de vida silvestre de Gandoca Manzanillo en el Caribe Sur. Antes de caer en lo específico, yo creo que es un comentario válido que hace mucha gente. Dicen, ¿pero qué tiene esto de nuevo? Si uno está hablando de Gandoca desde hace cuántos años. Y yo creo que efectivamente viene eso sembrado desde la época en que Ana Cristina Rossi publica La Loca de Gandoca, que estamos hablando de 30 años atrás. Sí, en los 90. Entonces, mucha gente dice, bueno, pero seguimos hablando de lo mismo. Es justamente lo mismo, estamos hablando de un fenómeno que se ha venido dando a lo largo de las décadas. ¿Cómo lo explica uno así a lo largo del tiempo? Es como parecido pero diferente. Yo creo que son como cíclicos, ¿verdad? Hay algunas cosas en la vida, en la historia mundial, en la vida política, que a veces como que se repiten y uno cree que ya superamos un tema y volvemos otra vez a caer en ese tema. Yo creo que hay algunas cosas que sí que con lo que contó doña Ana Cristina, sí todavía suceden, que es como el interés por destruir un poco lo que es el refugio, ¿verdad? Lo que es toda la zona de Gandoca Manzanillo y toda su riqueza y la biodiversidad que ahí existe. Incluso hay dos personajes que se repiten, en cierto modo, digamos que es el Leonel Pacheco, que es el que se menciona en el libro La Loca de Gandoca, que es el papá de Alan Pacheco Dent, que es la persona que en este momento es el representante legal de la empresa que en este momento está siendo investigada por el Ministerio Público por la obtención de manera supuestamente irregular de permisos para talar árboles en humedales y bosques que están protegidos y que no podían talarse. Para entender un poco la situación en el refugio, ¿cómo es que convive? Porque bueno, está la zona, digamos, que es la zona protegida, pero también hay particulares que tienen terrenos ahí, ¿no? Pero, sí, eso, como es un refugio de vida silvestre, es como mixto, ¿verdad? Hay áreas que pertenecen al Estado directamente, que son, el Estado es propietario, y otras que son privados, pero con unas normas de conservación ambiental muy rigurosas. O sea, las talas, por ejemplo, o la urbanización, ese tipo de cosas no están permitidas. En esas... Ajá, que esos particulares las pueden, digamos, manejar, pero no pueden, digamos... Exacto, pero no podrían hacer grandes hoteles o urbanizaciones, ese tipo de cosas. Podrían construir una cabañita o una cosita así, pero no debería ser nada muy, muy grande. Aquí hay dos grandes temas con lo que está pasando o con esta supuesta tala ilegal que investiga la Fiscalía, que son dos cosas, que una, digamos, que podrían sumarse, pero aisladamente estos dos hechos podrían constituir como una irregularidad o una violación a la ley. Por un lado, es que el permiso que se obtuvo no era para bosque. O sea, si era un bosque que se quería talar, hay otros mecanismos, la cantidad de árboles que se pueden talar y tal es diferente. En este caso se sacó un permiso de inventario forestal, que es para zonas no boscosas, y se da el permiso cuando era bosque. Hay registros, peritajes ahora del OIJ que confirman que ahí había un bosque. Entonces, digamos, uno dice, ¿qué es lo que investiga la Fiscalía? ¿Cómo se da un permiso de inventario forestal? Que lo que dice es que no tiene que ser bosque y se da cuando era bosque. Y además hay humedales, que los humedales también son protegidos. Claro, hay mucha protección por el Estado y la Convención Ramsar. Entonces, eso es un gran tema aquí. Y después está el otro tema. Si esos terrenos pertenecen o no al refugio de vida silvestre, ¿verdad? Que son dos temas aislados. Solo esto podría constituir una irregularidad, y el hecho que además forme parte del refugio, eso sería otra irregularidad. Ok, expliquemos esa parte, porque justamente ha habido cambios en el tiempo sobre esa interpretación de hasta dónde llega el refugio, ¿verdad? Incluso con una ley del 2014, ¿verdad? Sí. Que fue lo que, digamos, validó, entre comillas, que dijeran, ok, ya esto quedó fuera. Pero luego eso se ha venido a corregir. Sí. ¿Qué es lo que pasó? Lo que pasa es que en el 2014 se aprueba una ley de reconocimiento de territorios. Entonces era como para titular esas tierras, que había muchos población afrodescendiente, limonenses de toda la vida, que tenían tierras ahí, y que la idea era un poco de que esas tierras se normalizaran. Entonces se aprueba una ley y se desafectan, se sacan del refugio
creo que eran como 400 hectáreas, o sea, o 500 hectáreas, no recuerdo el número exacto. Y ya, pasa eso, se aprueba en la asamblea, eso creo que fue en el gobierno, que digamos que fue hace 3 gobiernos, en el 2014, en el de doña Laura Chinchilla. Y después de ahí, un grupo de ambientalistas presentan una acción de inconstitucionalidad, por el mismo hecho de que hay bosques, de que los bosques forman parte del patrimonio natural del Estado, que hay humedales, que está la Convención Ramsar y tal. La Sala Cuarta resuelve en el 2019 y dice, en efecto, que hay bosques, y le ordena al SINAC, o sea, al MINAE, porque el SINAC depende del MINAE, y a la Procuraduría General de la República, que delimiten de nuevo la zona para recuperar esas tierras dentro de los límites y que emprendan las acciones legales para recuperar los terrenos, ¿verdad? 2019 fue eso. 2019, y les dio 12 meses para hacerlo. Ya han pasado más de 5 años y esa orden no se ha cumplido. Entonces, esto lo que ha generado es como, que son tierras que deberían volver a manos del Estado, o por lo menos dentro del refugio, que cambiaría ya sus condiciones de protección ambiental, y no lo han hecho. Y que no hay duda que son parte del refugio. Exacto. Ya eso ya está bueno, claro, ¿no? El MINAE tenía dudas. El MINAE decía que la sala nunca les ordenó delimitar, que nunca les ordenó establecer procesos legales para recuperar esas tierras. Lo dijo el ministro. El ministro lo fueron a decir a la Asamblea Legislativa. Lo dijeron a la Asamblea. El ministro tenía desde marzo del año pasado un borrador de decreto para ampliar otra vez los límites del refugio y él no lo ha querido firmar. Y no era un borrador de decreto que alguien se inventó, sino que existía desde el 2019. A raíz del fallo de la sala, se conformó un equipo técnico a lo interno del SINAC, que fue el que realizó esa nueva delimitación, y el ministro no lo ha querido firmar. Ahora la Sala Cuarta dice que hay un incumplimiento, que no han acatado esa sentencia, y que tienen que delimitar y que tienen que recuperar los bosques, que deben volver al patrimonio natural del Estado. O si no, los acusa penalmente por incumplimiento, ¿verdad? Entonces estamos en este momento. Surge dentro de esta historia, pues, de esta segunda parte, digamos, de la parte presente, para no irnos hasta los tiempos de la loca Gandoca, el personaje de Alan Pacheco Dent, que yo he de decir, yo lo conocía como un empresario ligado al mundo cinematográfico. Él traía rodajes extranjeros a Costa Rica, casualmente al Caribe Sur. Hay varias películas extranjeras que se rodaron por medio del contacto de él. Y es en este terreno que él tiene, digamos, colindante, o que es parte del refugio, donde se empieza a dar el tema, digamos, ese que ahorita está desatando todo la discusión, ¿no? Él tiene la empresa se llama Playa Manzanillo S.A., tiene 2 propiedades que suman casi 15 hectáreas en esa zona. Ahí lo que se está cuestionando es el permiso que él obtuvo, ¿verdad? Porque, como les decía, es un permiso de inventario forestal, y el inventario forestal, el requisito es que no sea bosque, y se dio en bosque. Nosotros publicamos unas imágenes satelitales donde se ve que es zona boscosa. De enero a mayo hubo una pérdida de 3,5 hectáreas. De este año. De este año, nada más del 2024. Él lo que solicitó era un permiso para construir un camino de 1.2 kilómetros. La idea era construir ese camino, donárselo a la municipalidad para que fuera considerado un camino público. Y eso ocurre normalmente, la fiscalía supone que eso lo hizo para urbanizar. Por decir, ya yo tengo un camino público, ya puedo, digamos, vender, lotear y vender, digamos, para que se construya. Entonces, esa era un poco la finalidad. Hasta el momento que nosotros conozcamos, la municipalidad no ha recibido, el camino no se ha construido, o sea, se ve que se abrió la trocha, se limpió el terreno, pero no le han metido cemento y tal. Pero para construir ese camino, parece que era encima de humedales y que no se cumplían con las normativas legales de la ley forestal y otras leyes que protegen el ambiente. Después surge, a raíz de esto, esto es una de las investigaciones que hay en torno a este caso, pero también la Fiscalía General abrió un expediente aparte, o sea, de lo mismo pero diferente, que es por un tema de tráfico de influencias. Porque da la casualidad
de que al mismo tiempo que él tramitaba, que don Alan Pacheco Den tramitaba estos permisos, él registraba múltiples visitas a Casa Presidencial para reunirse con el presidente Chávez y con su jefe de escoltas, de la escolta presidencial. Y al mismo tiempo utilizaban una finca que tiene la familia de don Alan en Barba de Heredia, en San José de la Montaña, que es un gran centro de eventos que se llama V Entertainment, para realizar fiestas del gabinete y de miembros de Casa Presidencial. Entonces eso fue una de las revelaciones también que hizo La Nación de cómo él realizó como en sus primeros meses de gobierno un convivio con todo su gabinete y su equipo más cercano en esa propiedad. Que se había usado también para una actividad de campaña. También en campaña, él realizó el cierre de su campaña en Heredia, ahí. Y después también con base en documentos que son documentos públicos que constan en el Tribunal Supremo de Elecciones, y hablamos también con la persona que organizó el evento, al final lo que se comprueba es que fue un monto simbólico. Por ejemplo, creo que eran como $3,000, una cosa así, y nosotros tenemos como unos catálogos de los servicios que ofrece ese lugar, y el mismo lugar donde se realizó ese evento no bajaba de $5,000, por ejemplo. Entonces, y hubo cimarronas, hubo mascaradas y otras cosas que no coinciden los gastos. Y lo que decía la señora que organizó el evento es que casi que el dueño cobró un monto simbólico, y con quien coordinó fue con don Alan Pacheco Den, que él es quien se encarga de manejar también todos los eventos que ocurren en esta propiedad. Y a eso se le suma también que la escolta presidencial entrenaba ahí porque hay polígonos de tiro. También ha estado, si no me equivoco, creo que el OIJ y la Cruz Roja, ¿verdad? Que también han realizado labores ahí. Sabiendo todo esto que se ha ido revelando a lo largo de los meses, pues ¿hacia dónde crees o hacia dónde vamos que va yéndose este caso? ¿Cuáles son los pasos que siguen por delante? Yo lo que creo es que bueno, hubo allanamientos, ¿verdad? La Fiscalía allanó la casa de don Alan Pacheco Den, detuvo a 4 personas del SINAC, funcionarios, ha decomisado celulares, tiene computadoras. Habrá que ver qué se encuentran en esos celulares, ¿verdad? Que puede ser tal vez prueba o no de que confirme si hubo alguna irregularidad en el otorgamiento de esos permisos. Habría que ver si ahí también aparece información que pueda servir para el otro caso de tráfico de influencias, ¿verdad? Lo que faltaría es ver qué otras acciones va a ejecutar, digamos, el Ministerio Público. Pero ese es un caso que lo comentábamos con mi otro compañero, Juan Fernando Lara, que es con quien hemos trabajado esto. Es que es un caso que, o sea, como que ha crecido muy rápido, ¿verdad? Nosotros no pensábamos que iba a tener la magnitud que ha tenido, y cada día aparecen más cosas, y yo creo que en los próximos días vamos a hacer más publicaciones relacionadas con este tema de otros aspectos que demuestran la forma en la que esos permisos se dieron, no necesariamente cumpliendo con lo que dice la ley y con la información que podían ellos obtener para haber quizás negado esos permisos. Okay. Aquí estamos haciendo un repaso breve, sí, de algo pues que tiene muchas capas y que todavía se va a seguir desarrollando más. Pues la invitación es para que vean en nacion.com, claro, y en La Nación. Esto es un tema que se ha trabajado durante mucho tiempo y que ya está debidamente organizado, sí, también en nuestro sitio web, ¿no? Para que lo puedan consultar a profundidad. Yo creo que también es importante que este caso surge a raíz de los vecinos que empezaron a denunciar lo que estaba pasando. Entonces es importante que los vecinos sigan denunciando lo que está pasando ahí, que sigan dando a conocer esto, y que nos sigan leyendo, que nos sigan viendo en nuestra versión impresa o en la parte web, donde vamos a tratar de seguir informando sobre este tema de la manera más rigurosa posible. Perfecto, Natasha, muchísimas gracias. No, las gracias, Víctor. Muchísimas gracias a ustedes también, y les reiteramos la invitación para que visiten nacion.com, donde está todo el caso de Gandoca Manzanillo pues muy bien explicado, y van a encontrar las informaciones a futuro también.